Les saludamos a todos. Francisco Rocha Gonzalo se integrará muy pronto nuevamente a este programa y a esta mesa de trabajo. Está con nosotros ya el señor doctor Gustavo Larrea, a quien le hemos invitado para iniciar este lunes un poco descubriendo la parte política de la propuesta tributaria del señor presidente Rafael Correa. Y yo diría, para preguntarle, bienvenido doctor Larrea. Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo interpreta usted que lo conoció más cerca al presidente Correa? ¿Cómo interpreta esta propuesta? ¿Es algo normal? ¿Están buscando el equilibrio, como dice el propio proyecto? ¿Cómo interpreta usted? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Yo creo que es, digamos, la política tributaria en general que el gobierno ha venido impulsando en los últimos años. Se caracteriza, a diferencia de la política tributaria a la que se comprometió, a la que anunció en la campaña electoral y a la que empezó a ejecutar cuando entró al gobierno, que era una política tributaria que lo que pretendía fundamentalmente era cobrar los impuestos que no se pagaban, que estaba muy bien que se haga así. Y creo que en eso hay que darle al gobierno, no solo a sí se mejoró, sino al gobierno anterior también, a los últimos gobiernos, porque sí se mejoró el proceso de recaudación tributaria sin duda alguna. Entonces, cobrar eficientemente y tener una política impositiva que grave las ganancias y no el salario, que grave las ganancias y no el ingreso. Ese norte de política tributaria cambió y fue cambiando aceleradamente en los últimos 2 años. Ya empezó a cambiar hace 6 años, pero los últimos 2 años es evidente que el gobierno tiene desesperación de recursos por mantener un presupuesto del Estado que no está en acorde a los ingresos que el país tiene. Un presupuesto inflado, un gasto burocrático excesivo, que pasa factura ahora. Una política económica que tuvo crecimiento económico sin desarrollo, crecimiento no sustentable, crecimiento basado en un buen precio del petróleo. Casi una ilusión, entonces. Casi una ilusión. Para volver a cometer exactamente los mismos errores del pasado. No se sembró el petróleo. No se sembró ni en el boom del 72, ni en ninguno de los microbooms que hubieron. No se comprendió que el eje central de la economía es la producción y la generación de empleo. Ni nada de lo extractivista, porque ahora se apunta hacia la minería también. Así es, como magia. Pero sin, digamos, deslegitimar tampoco estas actividades, ¿no? Porque absolutamente. No se trata de decir ninguna actividad o satanizar una actividad económica, pero un país no sale adelante porque se gana la lotería. Claro. Un país sale adelante porque multiplica los panes, porque es capaz de producir. Si se gana la lotería, puede invertir el excedente para no gastarse. Claro. Entonces, el excesivo gasto público, la falta de orientación de un gobierno que se comprometió a una revolución productiva y que no hay tal revolución productiva. El país que nos anunciaron del milagro ecuatoriano resulta que cuando baje el precio del petróleo hace agua. ¿Por qué? Porque no se invierte. Y yo creo que es importante fijar algunos datos. De 260,000 millones de dólares de ingreso de presupuesto del Estado hasta diciembre del año pasado, ¿cuánto se ha invertido en producción? 1.500 millones. Nos llega al 1% del total de ingresos. La banca pública recibió 1.500 de capitalización, me refiero a la Corporación Financiera del Banco de Fomento. Y eso es insuficiente. Hay algún líder político que dice que con 100 millones los emprendedores tendrán futuro. Eso es un ridículo, por no decir otra cosa. Pero por lo menos 100 millones. Sí. El anuncio, aunque sea el ridículo de 100 millones. 1.500 es insuficiente. 100 millones es requete insuficiente. Y los 1.500 en 10 años, requiere, ¿no? Sí, en 9 años. 1.500 millones de dólares, que no es ni el 1% de los ingresos. ¿Qué hubiera pasado en el Ecuador si se hubieran invertido 50,000 millones en fondos de desarrollo agropecuario, industrial, turístico, de servicios? Así no tengan retorno en algunas ocasiones, como parece las cuentas del Banco Fomento, ahora cambiando de nombre. Sí, es decir, puede haber una política crediticia, diría, más responsable. Sin embargo, siempre va a haber riesgos. Pero incluso se puede subsidiar la producción. Incluso se puede tener muy bajas tasas de interés
para incentivar, por ejemplo, la producción agroindustrial, la incorporación de valor agregado a la producción. No solo das trabajo, generar desarrollo. ¿No? Es decir, la generación de riqueza tiene una ventaja estratégica, genera desarrollo. El país no puede vivir de booms en booms o de loteriazo en loteriazo. Necesita una política económica seria, no populista, una política económica de largo plazo. Y esa política económica implica producción y generación de empleo. Doctor Larrea, ¿usted cree que en este momento el gobierno prioriza los recursos a la política, la visión esta que tenían antes de iniciar el gobierno? Usted dice, se cambió totalmente y estos 2 últimos años han sido diametralmente opuestos a lo que se ofreció. ¿Qué busca el gobierno entonces? El gobierno lo que busca es financiar su déficit fiscal y lo hace con medida y financiar no solo el déficit, financiar el presupuesto. Acordémonos que el año pasado el gobierno inicia su política tributaria el año pasado, digamos, entre comillas tributaria, porque no es tributaria realmente, quitándole el aporte a los jubilados del IES de $1.100 millones anuales. Es decir, así inicia su forma de combatir la baja del precio del petróleo, golpeando a la seguridad social. Después, ante la falta de recursos, reorienta su política económica en función del mismo seguro social y cambia reglamentariamente el uso de recursos que debían estar destinados a la jubilación, los cambia a la salud pública, a la salud del IES me refiero. Es decir... Pero además usa la salud o digamos, la oferta, sí, claro, ese pretexto, pero además le debe al IES sobre eso también. Exactamente, tampoco honra la deuda con el IES. En cuanto a estas últimas medidas, lo que busca en definitiva es desesperadamente obtener recursos con graves peligros para la economía ecuatoriana, en lo que implica el contrabando, incentiva el contrabando a precios excesivamente altos, y se grava fundamentalmente el consumo, fundamentalmente el ingreso, y no se grava lo que debe grabarse. Se grava las ganancias. Pero además, entender que las ganancias no pueden ser tampoco excesivamente gravadas, que un país no puede vivir con una economía restringida. Yo le decía que hubiese pasado si el fondo de inversión de este gobierno hubiera sido 50.000 millones, que la economía se hubiera expandido y los impuestos permitían crecer armónicamente con la realidad económica. Sería otro país, pero ¿y en eso no discutían ustedes cuando estaban en el gobierno? Sin duda, por eso es que el primer año se capitaliza la Corporación Financiera del Banco de Fomento, 1.500 millones de un presupuesto cercano a 12.000 millones. En el objetivo y además un presupuesto ya elaborado. Pero después de eso no. Después de eso el régimen resuelve apostar por la obra pública y no apostar por lo fundamental, que era la producción. Además, en el caso de la obra pública puede concesionarse, puede haber otras modalidades de financiamiento. El financiamiento para la producción debía estar atada, vinculada no solo a la banca pública, no solo a la banca de desarrollo público, sino a la banca privada, sino también a recursos externos que pueden ser invertidos en producción y que se pueden obtener en el mercado mundial financiero a bajas tasas de interés. Y que ahí está, diría yo, el fracaso de este gobierno en política económica. ¿De los organismos multilaterales? De todos los multilaterales, desde luego, la ¿sí? misma Corporación Financiera Nacional. Pero la Corporación Andina del Fomento. ¿Es esa como que ya ha cubierto todas las posibilidades de darle? La gran mayoría, salvo los créditos para producción. Para producción. De a los cuales no se recurrió. Yo quiero saludar al señor doctor Rafael Ollarte, comentarle que, a ver, discutíamos la primera parte sobre los tributos y eso significaba preguntarle al doctor Larrea que políticamente qué se busca. Y claro, todos coincidimos en que lo que se busca es recursos, ¿no? Y no necesariamente recursos para el desarrollo del país. El señor presidente de la República ha terminado admitiendo que el tema de el impuesto a las jubilaciones es un tema inconstitucional, pese a que ya consta en el proyecto. Supongo yo que los asambleístas de Alianza País lo retirarán, lo anularán en el primer informe, en la lectura. ¿Cuál es su lectura del proyecto? Bienvenido, doctor Ollarte, buenos días. Oiga, un placer. Sí, mire, cuando usted crea un tributo o lo modifica, debe estar acorde a las bases constitucionales en esta materia. Y una de ellas es la suficiencia recaudatoria, es decir, cuando usted crea un tributo, en este caso un impuesto, lo hace para financiar el aparataje estatal. No hay necesidad de engañarse con esta cuestión.
Yo no creo un tributo para otra razón que no sea obtener los recursos que me permitan prestar servicios públicos, ejecutar obras públicas y administrar los bienes fiscales y los de dominio público. Porque para eso se requiere plata, para hacer una carretera, para mantener la educación, para mantener los funcionarios públicos, para pagar sueldos, se requiere dinero. Y claro, los ingresos presupuestarios son no tributarios y tributarios. Lo deseable sería que la mayor parte del ingreso estatal sea tributario. Pero en Ecuador hemos tenido un gran ingreso petrolero, una gran renta petrolera. Y esa renta petrolera en Ecuador se pensó que iba a durar para siempre. Porque además nosotros no tenemos la costumbre de leer historia y de ver que esto ya había acontecido. Es decir, no es la primera vez que se produce un boom respecto de los precios, no solo petroleros, sino de lo que vende el país. Y que luego esos precios se deprimen y cuando usted pone todos los huevos en esa canasta, luego vienen los problemas y las crisis. ¿Qué pasó con el cacao? ¿Qué ha pasado ya con el petróleo? No esta vez, sino la vez anterior. Y claro, cuando usted tiene muchos compromisos, tiene que buscar el dinero de dónde sacarlo. Y se comienzan a presentar proyectos aumentando impuestos. Claro, al político naturalmente no le agrada la idea de cobrar impuestos. Por lo menos no cobrar Por impuestos. lo menos al político populista será. A los políticos en general, porque tienen que ganar elecciones y las elecciones se ganan con votos. Sí, ¿cómo se llama? Si la propuesta es como vamos a hacerlo en serio. Y como decía el doctor Larrey, vamos a cobrar todos los impuestos que están, vamos a optimizar, dirían algunos, la política tributaria que hacemos. Bueno, lo que pasa es que usted tiene un tope con esta cuestión. Es decir, por más que usted cobre los impuestos que tiene que cobrar, siempre tendrá un tope. Y si usted gana más de lo que ingresa, va a tener que buscar más ingresos. A ver, ¿qué es lo que hace cualquier mortal? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos unos ingresos. Y esos ingresos los destinamos a una serie de gastos. Satisfacer necesidades básicas y otras. Si usted empieza a aumentar su nivel de gastos porque ha aumentado su nivel de ingresos, entiendo yo que lo hace con la certeza de que usted cree que no van a bajar sus ingresos. Si el día de mañana, por A, B o C razones, usted vende humitas y las humitas bajan de precio, tiene dos posibilidades. Uno, o baja su nivel de gastos o sube su nivel de ingresos. Ahora, el común de los mortales, para subir el nivel de ingresos... Lo que no vendería es el kiosco de las humitas. Claro. Ahora, efectivamente, usted, como cualquier mortal, ¿qué hace? Si quiere tener más ingresos, tendrá que buscar otro trabajo, tendrá que idear otro emprendimiento, tendrá que hacer algo. El político en eso no tiene mayor dificultad, porque el político lo que hace es escribirte una ley y crear un impuesto. Es decir, tampoco es que ser tan ingenioso. O sea, una cosa es que usted tenga una empresa que le produce y otra cosa es que usted lisa y llanamente dice, bueno, yo ahora voy a grabarle a tal actividad con tanto, voy a aumentar tal impuesto o voy a hacer tal otra cosa. Es decir, en eso no se requiere ser tan creativo ni inteligente. El problema es las consecuencias de esa creación tributaria. ¿Qué es lo que usted pretende con esa creación tributaria? Porque si a la larga usted graba una actividad con tantos impuestos, esa actividad va a desaparecer. Por ejemplo, si usted graba el precio de los vehículos con aranceles, impuestos, ICE y lo demás, a la larga va a dejar de vender vehículos y por lo tanto va a recaudar menos el impuesto. No creo que la finalidad del impuesto a las gaseosas y a las bebidas alcohólicas sea que la gente en realidad baje el consumo. Porque si la gente baja el consumo, baja la recaudación tributaria. No solamente la recaudación por el impuesto a los consumos especiales directamente grabados sobre esos bienes, sino que además, como la empresa va a vender menos, va a producir menos, va a ganar menos y naturalmente eso va a producir un reflejo en el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que usted pretende en realidad con su política tributaria? O pretende lo que sucede es que una cosa es recaudar, por ejemplo, el impuesto a la renta y otra cosa es recaudar IVA o recaudar ICE. Son impuestos de fácil recaudación, además que te dan liquidez inmediata. O eliminación de subsidios. Sí, bueno, esa es otra cosa. Pero que podrían también afectar una cantidad
de otras actividades, como usted nos dice. O sea, hay que medir todo eso, ¿no? Yo no creo que al político ecuatoriano le dé la piel para bajar subsidios. Sí. O sea, o lo hace de manera soterrada, por ejemplo, con el tema del uso del dinero. Del tema de las cocinas de inducción, Ya. el tema eléctrico. Ya, por ejemplo, usted no encuentra repuestos para algunas cuestiones de gas. Tiene que basarse en electricidad, de angas o de mangas. Pero así decir, yo frontalmente voy a eliminar el subsidio al gas, que más beneficia a los que más tienen. Gas calentando piscinas, pues bueno. Para volver, ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Claro, No, para es más volver fácil. a la parte política, justo que tiene que ver con eso, y como usted decía, no les da la piel. Yo quisiera que escuchemos al señor presidente Correa lo que dijo sobre las pensiones jubilares, por ejemplo. El sistema del IFA, y lo digo con todas las letras, está rompiendo el principio constitucional de solidaridad de la seguridad social. Aumentan las brechas en lugar de disminuir. Y eso es lo que estamos tratando de corregir. Disminuir las brechas al interior de la policía, al interior de las Fuerzas Armadas y entre fuerza pública y sociedad civil, para tener un país más justo, más lógico, más coherente. La inmensa mayoría de países del mundo cobran impuestos a las pensiones, porque es lo lógico. Aquí se ha deslizado un error que nos han hecho ver los compañeros de la Asamblea, porque es inconstitucional esta propuesta. El artículo 371 de la Constitución claramente dice: las prestaciones en dinero del Seguro Social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de las instituciones aseguradoras, y estarán exentas del pago de impuestos. Lo dice expresamente la Constitución, así que esta propuesta sería inconstitucional y no podrá ser aprobada. Pero lo que le quiero decir es que tenía muchísimos fundamentos. En otros países es lo más común, pero aquí lo prohíbe expresamente la Constitución, y un error que se le deslizó, puede pasar, un error que se le deslizó a nuestros equipos jurídicos y ya ha sido detectado. Así que esta reforma no se podrá llevar a cabo, efectivizar, por ser inconstitucional, pero respondía a una necesidad de justicia, compañero. Exa FM. Bueno, el presidente dice que era una necesidad de justicia, pero además hace otras aseveraciones, doctor Larrea. El señor presidente, y le vuelvo a insistir, hay en el gobierno gente que lo que querría en este momento es provocar una confrontación mayor, porque a las Fuerzas Armadas, porque hoy lo acaba de decir, ya no, claro, si la mayor pensión es de más o menos $1,800, los que podían pagar era quizá un poquito de los de ahí, pero los militares sí. Entonces, ahí hay una confrontación. Es decir, yo creo que ciertos rangos militares. Claro. Sí, desde luego que la hay, y desde luego que el presidente en estos meses ha tenido una política dirigida, diría yo, a una confrontación y a limitar a todo, ¿no? A los militares, con los a las militares Fuerzas en servicio Armadas. pasivo, pero con la sociedad en Ya. su conjunto. Le acaba de decir una cosa, bueno, acaba no, lo dijo El sábado. de que lo que busca es justicia, lo que busca es, no me acuerdo la palabra que usó, pero en síntesis es eso, equidad. Y no es Equidad. así. Las pensiones jubilares en los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo no son susceptibles de pago de impuestos. Eso es parte de los acuerdos. Sí. Por una razón obvia, pues si la población que termina su ciclo laboral recibe una pensión jubilar, no se le va a gravar sobre la pensión jubilar. Es más, la política tributaria como tal no grava ingresos, no tiene ese objetivo. Por lo menos aquella política, por llamarla o etiquetarla de alguna manera, progresista, lo que grava es la ganancia, no el ingreso. No grava el salario. No se puede gravar la jubilación la pensión jubilar de la tercera edad. Se supone que existe... De los grupos vulnerables. Exacto. Podrían ahora... Sí, es como gravar también a los discapacitados. Es una visión que no creo que ni sea justa ni solidaria. Y que desdice... Pero si están usando a los discapacitados para traer carros, como dijo en el anterior sábado el señor presidente. Sí, puede haber excepcionalmente eso, y se puede detectar, se puede corregir, pero corregir un error no implica cambiar la norma. Corregir las deficiencias en educación no puedes llevar a la barbaridad de eliminar los colegios técnicos en todo el país, porque había colegios técnicos que tenían deficiencia. Lo que había que hacer es mejorar los colegios técnicos que tenían deficiencia. Es más, debería haberse ampliado
a todos los cantones, colegios técnicos de acuerdo a la tradición productiva. Pongo simplemente como ejemplo. Es decir, la política tributaria de este régimen es una política que tiende a desesperadamente obtener ingresos. Y creo que hay políticas tributarias serias, hay políticas tributarias que gravan en función de financiar un presupuesto, desde luego, del Estado, pero que no, el exceso de gravar impuestos pueden deteriorar una actividad económica, pueden frenar una actividad económica y pulverizarla. Sí, claro. Si hoy, en el siglo XX, debemos tener una política ágil en función de entender que un gravamen exagerado disminuye actividades, que un gravamen puede incentivar actividades. Me explico, por ejemplo, el país requiere fortalecer la actividad agroindustrial. Necesitamos incorporar valor agregado. Podemos bajar tributos para incentivar esa actividad. Incluso podemos bajar tasas de interés en el sector financiero, acordar. Como no vendemos o bananos, incluso subsidiar. Papilla de banano en frascos. Y no se trata de satanizar todos subsidios, sino aquellos subsidios que no generan crecimiento, desarrollo económico. Yo te decía al inicio de la entrevista, una política económica que no fortalece la producción es una política económica destinada al fracaso. Nuestro país, no solo este gobierno, los gobiernos anteriores cometieron exactamente el mismo error. El error de no invertir en producción, de no entender que esa es la gallina de los huevos de oro y que hay que apostar por esa. Más aún en un país que tiene 850.000 unidades de producción agropecuaria de más de 5 hectáreas y más de 1.200.000 unidades de producción urbana, servicios, turismo, comercio, etcétera, que deben ser fortalecidas porque eso es lo que genera riqueza. Y generar un espacio. Entonces, para volver con el doctor Ollarte en el tema legal y también político, doctor Larrea, ¿estamos buscando una forma de terminar el gobierno o cómo pasar el bache para... No, estamos, cuando me refiero con esas propuestas. Están ellos. Está el gobierno buscando. Sí, no creo, sinceramente. No, yo creo que el gobierno mete las patas con más frecuencia de la que hacía antes. Porque la desesperación está muy movida. Sí, la desesperación les lleva a eso. La desesperación de no tener recursos les lleva a una política excesiva. Y lo que dice el doctor Ollarte, ¿no será que, claro, no quieren meterse en un gran, digamos, una gran decisión de recaudar recursos y se pasan con esto porque quieren salvar la candidatura? Pero claro, yo no creo que ellos pretendan, me refiero al gobierno, el gobierno quiera bajar gastos, ha hecho alguna baja, pero no sustancial, no ha tenido una medida interna de ajuste que debería tener para evitar esta política que se carga sobre los ecuatorianos y que va a tener un costo La político. baja es, como usted decía, $1.100 millones a la seguridad social, pero eso no es baja. Claro, eso es... O sea, eso es aumentar una deuda que algún rato va a haber Exactamente, que es patear la pelota a largo plazo, pero es comprometer a gobiernos futuros. Es una política diría yo, como una falta absoluta de seriedad, porque es una política que tiende a salvar los muebles, por decirlo de alguna manera. Sin más que de generar un conflicto. El conflicto se genera porque la gente se indigna y protesta, pero lo ideal para el gobierno es que la gente no proteste, pues el gobierno además cree que la gente protesta de loca, y no, la gente protesta porque hay problemas que hacen que la gente salga a la calle. Ahora, el gobierno, al intentar frenar ese descontento, criminalizó la protesta social, la estigmatiza, la critica, y no entiende que el derecho a la manifestación pública es un derecho consustancial a la democracia, a la libertad de los ciudadanos. Doctor Ollarte, entonces estamos frente a un grupo de políticos que nos gobiernan y de oposición que, claro, no han tenido una creatividad. El doctor Larrano decía, no, esto era lo que queríamos hacer, se apartó el presidente. ¿Usted cree que además y acaba de rectificar, diríamos, ya lo harán en el Congreso, en la Asamblea, sus asambleístas, ¿se convertía en inconstitucional todo el proyecto o solo ese artículo? Sí, porque dentro de la conciencia de la inconstitucionalidad fueran las cosas, no hubiese pasado la ley de justicia laboral confiscando utilidades de los trabajadores. Y está. Eso está también en la Constitución. Yo no se ha dado cuenta, lo que pasa es que no se la ha leído nomás. Pues. Porque una cosa es hablar de la Constitución y otra cosa es no leértela y peor tener alguna intención de respetarla. El tema del ISPA, por 41 millones, me paso también la Constitución por encima.
Y el tema de que ahora ya no se van a financiar las universidades con aportes públicos, sino que el Estado va a becar. ¿Dónde queda el financiamiento público de la educación superior que ordena la Constitución? O sea, esta cuestión es solamente cuando me conviene nomás, pues, o sea, cuando ya la cuestión es muy fuerte, ahí sí, porque además, ¿cuánto le va a recaudar de las pensiones de los jubilados? ¿Cuánto gana un jubilado? Pero ahí, ¿Cuánto es la ahí le pensión diría lo que máxima? usted mismo decía, pero le dé el cuero para plantear. Sí, pero es que además, pero fue una torpeza. ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a sacar de ahí? Nada. Ahora, alternativas podían haber existido. Por ejemplo, uno dice cuando uno está con poco dinero, porque claro, vea, con mucha plata, vea, con plata, hasta un tartamudo es cantante. No hay mayor problema en eso. Y claro, uno diría la alternativa cuando usted tiene un Estado con una restricción de ingresos, que además ha sido la costumbre del lugar en Ecuador. Es decir, no es que el Ecuador ha sido un país que tradicionalmente ha tenido los ingresos que tuvimos hace los últimos 8 años, antes de este último. No. Para dispendiar, para despilfarrar. Inversión, es que le llaman a esta cuestión. Es que construí tal cosa, para que quede parado ahí el día de mañana no me sirva. O las carreteras que se te apagan en determinado momento, váyase nomás hacia Ambato, hasta Panzaleo, y luego vuelve a las carreteras de la partidocracia. O las nuevas carreteras con semáforos entre medio. O llueve y hay unas pozas que son espectaculares, para que se mate nomás por ahí. Entonces, eso debe ser, ¿no? Pero no ya me venga a tenemos decir que son carreteras. carreteras del primer mundo, es otra cosa. Ahora, si usted además ha tenido el tupé de decirme, por ejemplo, yo recuerdo esta cuestión, me hizo acuerdo don Gustavo, esta cosa que decía el presidente Correa cuando era candidato respecto del tema petrolero, que cómo es posible que el Ecuador venda crudo y compre gasolinas, y decía que eso equivalía a vender los choclos y comprar las humitas. 9 años después, o sea, 2 gobiernos y un poquín más, referiría del aroma 1.200 millones para la cuestión del... Seguramente es la plataforma para las humitas. Sí, claro. O sea, no, compró la olla y no el horno. Pero además cosas terribles. Mira, sobre este ejemplo, discúlpame que te interrumpa brevemente. Sí. ¿Qué resuelve la reunión de gobiernos de estados promovida en París en diciembre? Resuelve bajar el 5% de la producción petrolera a partir del año 2020 hasta el 2030. Esto quiere decir que 5% anual o anual, solo 5%? 5% anual, todos los países productores de petróleo del mundo, para bajar la producción petrolera a la mitad en esa década. Resoluciones previas, eliminar las fábricas de neón en el mundo, ya están eliminadas, ya terminaron. ¿Y los focos de estos ahorradores? No, claro, los de neón, sí, exactamente, claro. los ahorradores de esa tecnología de neón. Ya están eliminadas las fábricas en Estados Unidos, en Rusia, en India, en China, en Europa. Ya se eliminaron. La última fue la de Alemania. Ya se cerraron esas fábricas. Porque es evidente que de mantenerse la tendencia de explotación petrolera, de gas y de carbón, el calentamiento global haría inviable la vida hasta el año 2030 en las costas del planeta, donde vive más del 60% de la población del mundo. Entonces, esas ciudades tendrían que desaparecer, tendrían que mudarse. Es decir, es evidente que ya no es suficiente un acuerdo programático como el de Kioto, es necesario acuerdos concretos. Entonces, peor aún, pues, si tienes un cambio que se viene, un cambio evidente que se viene tecnológico, ¿qué sentido tiene explotar el Yasuní? Que además ya no tiene ningún sentido porque... ¿Qué sentido tiene incrementar la producción? El barril de explotación de Yasuní está sobre los $50, cuando el petróleo está en 30, 32. ¿Qué sentido tiene una refinería, una mega refinería, cuando ya no se hizo la tarea? La tarea era hacer pequeñas refinerías rápido para evitar la salida de $3.600 millones de importación de combustibles, que no tienen tal subsidio tampoco, porque existe el impuesto verde que te cobra la gasolina a través del pago de la matrícula de los automotores. La plata de alguna parte tiene que salir. La plata sale de ahí. Es decir, tampoco es que está subsidiada realmente, es una ficción de subsidio. Pero entonces, doctor Royarte, si hay, pues... Simplemente para finalizar la idea. Entonces, cuando deberíamos prepararnos para entender que es la producción el eje y no la explotación petrolera, y no estoy en contra de que se explote el petróleo, ni mucho menos. Creo que el petróleo debe explotarse con normas, desde luego ambientales, pero no se trata de decir no a la explotación petrolera, sino que el contexto mundial
hace que vivamos. Que no sea ese el mejor negocio. Exactamente, ya no lo va a hacer. Ya. Y además, ¿cómo es posible que una nación tenga que vivir con un loteriazo? Si me saco la lotería, el país va bien. Si no hay lotería, no voy bien. Si hay mega minería, voy bien. Si no, estoy mal. No, cuando la riqueza fundamental está en la gente, está en la posibilidad de que los ecuatorianos en su conjunto y el Estado sea un Estado que estimule la producción y la generación de empleo. ¿Cómo con estas ideas políticas se estructura jurídicamente y cumpliendo la ley? ¿Se puede o es demasiado pedir, doctor Roya? ¿Qué les diría a sus alumnos? No, es harto pedir. No, ¿sí? A mí me gusta mucho Oiga, no leer la pregunte historia. estas cosas, pierde el año. Porque estamos hablando de derecho, no de utopías. Pero lo que dice Sí. el doctor Larrea tiene razón. Es como que una persona de sueldo mínimo se gana una de esas sueldazos y recibe $2,000 mensuales durante todo el año y en vez de guardarse la plata, no solo se la gastó, sino que subió el nivel de vida y Y luego se tiene que endeudó. bajar nuevamente a ganar 366 cuando ya se había acostumbrado a gastar de a 2,000 y su única esperanza es seguir raspando para ver si se vuelve a ganar el sueldazo. A ver, más o menos eso. ¿Ya? Ahora, en el caso nuestro, a nosotros nos están incentivando, por ejemplo, el tema del uso del dinero electrónico. Que ojo, yo le comento una cuestión a la gente ahora. La gente en Ecuador ahora está teniendo una crisis de confianza en cosas que no son en realidad tan poco confiables. Por ejemplo, voto electrónico, dinero electrónico. Entonces la gente cree, porque tiene esa percepción Claro. y alguna razón tendrá para desconfiar de estas cuestiones, porque dice, a ver, ¿a mí quién me dice que cuando voy a la urna, mi voto electrónico no se desvía y no hacen cosas? Y uno dice, mira, perdón, con el voto en papel puedes hacer maravillas. Claro. O sea, si tú quieres No hacer un fraude necesita. electoral, con el voto en papel es mucho más fácil hacer un fraude que con el voto electrónico. O cuando usted va al banco y deposita un dinero, ¿que acaso el banquero asienta en papel su ingreso como era hace 50 años, que va y busca su tarjetón y apunta cuánto usted deposita y luego le deja ahí mismo? O cuando usted vuelve a retirar, saca el tarjetón y vuelve a apuntar, y si se le pierde la tarjeta, estás fregado. No es así, ¿cierto? Cuando usted mete plata en el banco o la saca y revisa en su Es en su electrónicamente computadora, ahora, claro, ve puede unos- hacerlo desde la casa ve unos también. numeritos. Es decir, ¿te han estafado? Bueno, pueden haber problemas, digo yo, pero no es una cuestión generalizada. Cuando se introduce el papel moneda en nuestro continente, por ejemplo, muchas personas, ciudadanos, súbditos del rey, decían que ojalá que volvieran los ejércitos realistas para que los salven del papel moneda con el cual los estaban inundando a las gentes en vez de es que vivos hay del siempre. dinero, claro, del dinero con el valor intrínseco, es decir, la moneda de oro o con inclusión de oro. Nosotros ahora confiamos en un papel. Claro, porque uno dice, a ver, ¿por qué la gente no le gusta el dinero electrónico y le gusta el papel? Porque claro, dice, esto es mi dinero. tangible. Ahora, pero ¿y eso qué es? Eso es un papelito, o sea, no tiene Solo valor que intrínseco este ese papelito papel. de aquí se puede cambiar en cualquier parte Eso del es mundo. confianza. Nada más y nada menos que confianza. Y usted El no rato va a que hace hacer papeles locales a ver si ¿por le qué la tienes- gente no quiere que le saquen el dólar y le vuelvan a introducir una moneda nacional si es el mismo papel moneda? O sea, papel. Puede ser la misma Ya. fábrica de Exactamente, producción exactamente, de le papel. puedo fabricar en el mismo sitio, pero es que la gente no confía, es una cuestión de confianza. Entonces, si usted me quiere meter el voto electrónico, si usted me quiere meter el dinero electrónico, me tiene que dar confianza. Ahora, me están haciendo una propuesta de fomento que es interesante, de que si usted paga con dinero electrónico, con su celular, le van a devolver el 2% del IVA. Y Una si forma usted de paga bajar con el IVA. otros medios electrónicos, su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, también le van a devolver el El 1% del IVA, de conformidad con el reglamento. Ahora, veamos cómo nos van a devolver, porque una de esas también sea la misma devolución que los 2 centavos de cada botella de plástico de las gaseosas y de los helados y todas estas cuestiones de las aguas. Yo todavía estoy esperando dónde uno va a que le devuelvan esos 2 centavos, estaba en la ley. Claro. Nos dijeron que eso no era recaudatorio, sino que tiene una finalidad ambiental, para que la gente ya no compre en botellitas de plástico, le subimos 2 centavos, pero si usted devuelve la botellita de plástico, le devuelvo sus 2 centavos. ¿En dónde, vea? ¿Dónde está eso? Pero claro, entonces si yo tengo un sistema legal en el cual usted me dice que me va a devolver 2 centavos, o sea, si 2 centavos no me devuelve, me va a devolver el 2% del IVA.
Siéntate a esperar, será eso, pues. Entonces, esta cuestión, cuando usted legisla, no legisla solo con bla, 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 y con propaganda que ya no puede pagar, sino que tiene que darme confianza. Eso va a ser así. Usted no mejora las cosas a punta de ley, porque la ley usted la escribe, y finalmente la escribe sobre un papel o en un teclado ahora. ¿Ya? Y veamos que eso se cumpla, que eso sea realidad. O que el día de mañana le va a decir, no, pero ese 2% se lo devuelvo, pero como título de crédito para que usted pague IVA exclusivamente. Bueno. Pero con el discurso no genera confianza. El presidente está poniendo su capital político. Altísima confianza. Y ese Mire capital usted, político que ha tenido en más de 9 años. Vea, yo le digo, con plata hasta un tartamudo es cantante. Doctor, con $7 el barril de petróleo yo los quiero ver. Porque ahora uno dice, ahí es donde usted ve al gobierno. No, usted, perdóneme, un gran padre de familia, con mucha plata en el bolsillo, sus hijos felices, pues usted vaya para acá, lo llevo a Miami, diviértase, haga lo que quiera, toma tú esto, toma tú otro. Con poco dinero ahí es donde nos vemos. Las buenas administraciones no se ven pues en abundancia, pues en abundancia usted puede dispendiar, ¿ya? Diciendo que está muy bien, ¿ya? Pero cuando usted además, tiene todo el poco mundo dinero, está contento cuando pero cuando Papá Noel nadie le cierra la puerta. Efectivamente, pero cuando Sí. usted, claro, una cosa es que llegue Papá Noel y otra cosa es que llegue el agente recaudador, Claro, ¿no? exacto, Son dos caras de la medalla. Pueden Entonces, tener incluso barba, pero no claro, son los mismos. Pero ojo, ¿a cómo está el petróleo ahora? ¿40, 30? 36 parece que se vendía. El precio internacional, pero el internacional. nuestro más o menos 29. 29. ¿Y a cómo nos han pagado antes de los 9 años de la revolución? ¿Más? Yo recuerdo que cuando, en el tiempo de Lucio Gutiérrez, de que no soy su partidario, obviamente, ¿ya? Pero podría ser abogado. Pero cuando subió el precio internacional a $40, nosotros decíamos, No. qué suerte que tiene este tipo. 38. Brutal. $40, ¿cómo ha de ser? 38. Y uno se fijaba en los anteriores. ¿Cuándo cayó Maguana? Pero ahí lo que pasa es ¿Cuándo cayó a Maguana? 7, ¿Cómo estaba el petróleo? a 7. ¿A 5? A 7. ¿A 7 o a 5? A 7 menos el 1.75 que Ya, había que a pagar, 5. claro. ¿Le salía más caro explotar que...? No, lo que pasa es que el Por costo de favor. producción de petróleo en esa época era menor. También, sí, pero era Pero menor. no, además eran no $3. se- de acuerdo, y de no, acuerdo a los Era contratos. más caro Pero la mira, explotación. incluso La cuando este explotación más gobierno cara. inicia, el costo de producción variaba desde luego, pero habían empresas que tenían 8, 7, 6, 9, 11, 12. De acuerdo al contrato Sí, no había, hecho, no había una no había más. homogeneidad. El El tema es cuando le subieron el costo de producción para decirnos a los ecuatorianos, vamos nosotros, solo les vamos a reconocer el costo Sí. de producción, porque antes se les reconocía el costo de producción más un porcentaje de la la venta. utilidad, Entonces cambió razonable la que contratación dice. petrolera y eso encareció el ¿Y petróleo. a quién de se le todos. ocurrió esa gracia? Porque sí se les dijo que Evidentemente eso al era presidente bueno, de la República. que eso era bueno cuando el precio Pero del ahí petróleo era estaba ministro alto, usted, pero no, no, yo no. Ya cuando no estaba era- bajo. Mire, yo he sido partidario de fortalecer la producción y el empleo. Con Eduardo Valencia peleamos por capitalizar el Banco de Fomento y la Corporación Financiera, porque entendíamos que la creación de una banca de desarrollo es la que posibilita que los recursos públicos se inyecten a multiplicar la producción. En ese sentido, yo no soy partidario de ese tipo de política. Gustavo, esta carta del señor ex vicepresidente Moreno, ¿le da el sentido de presencia, de todo eso? ¿Usted entiende así como volver a querer patear el tablero? Políticamente se hace presente en un momento en el que se discute y que se están convocando para el 7 Sí, de bueno, abril en las marchas. Creo que, ¿No ha hablado con usted últimamente, no? No he conversado yo con él, pero yo entiendo que es un tema interno de Alianza De País. Alianza Yo País. creo que no hay que ir más allá de eso, es una exposición hacia el interior de Alianza ¿Usted País. cree que Él ha sido- no tiene nada que ver con Él el ha sido muy proyecto, claro ni en nada? decir que él, si fuese Ese candidato, va a sería de ser de Alianza Alianza País, País. y en ese sentido, si fuese candidato, será de Alianza País. Yo no creo que haya, en ese sentido, en lo político Ya. electoral. En relación a las medias, creo que están fuera de discusión, discusión en ese tema. No es el tema de la carta, ni mucho menos. Yo creo que el paquete de medidas es parte de una política tributaria del gobierno que pretende ajustar a los ecuatorianos para financiar un excesivo gasto público. O sea, ¿no creería usted que el señor licenciado Moreno está diciendo, no hablo de los tributos, pero me hago presente con esta carta para que Yo verán creo que él aquí se hace estoy, ¿no? presente con esa carta por el tema político electoral, fundamentalmente. No creo que por el tema de las medidas económicas. O sea,
¿Y usted creería que él, como dice el doctor Royarte, tendrá cuero para tomar unas medidas más radicales y no estas que van golpeando como A ver, yo elefantes creo que el suelto país en debe tener un cristalería? acuerdo fundamental en función de darle un viraje al proyecto basado en la explotación petrolera, un proyecto basado en la producción, basado extractivismo, en energías cada vez más limpias. De eso va el mundo, incluso liderar ese tema. Yo creo que hay que cambiar el uso de automotores a gasolina por automotores eléctricos, y creo que el país podría liderar ese proceso. Creo que debemos, frente a una catástrofe que está viviendo el ¿Usted planeta. estaría en esto del cambio de la matriz productiva? Sí, ese es un No concebida, eslogan, no como eslogan así. pero ese es un eslogan que no tiene ningún sentido en un gobierno que no ha apostado por generar producción y empleo. Por lo tanto, no quiero ni siquiera usar esa palabra, porque me parece que es parte de una demagogia politiquera. Yo creo que con seriedad el país debe enfrentar dos temas claves: producción y energía. Y creo que en la energía se viene un cambio, y en esa energía hay que apuntar a ese cambio con liderazgo, y en producción, y diría incluso con más ahínco, porque de lo contrario, la crisis que estamos ya viviendo ahora se profundizará si es que no hay un acuerdo nacional para impulsar una economía productiva. ¿Qué deben hacer entonces los políticos y las organizaciones que no necesariamente estén en la oposición, sino que tienen una visión distinta de lo que debe ser el país? Y eso no necesariamente es oposición, como sostengo, sino una visión distinta que se la puede plantear al gobernante y que de alguna manera sí debería tomarla en cuenta. ¿Usted cree que eso es posible? Yo creo que el gobierno es de oídos sordos. Yo creo que el gobierno se oye a sí mismo. Ha oído hace un año, oyó las protestas sociales y retiró la ley de impuesto a la herencia y la plusvalía. Ahora ya hace un pequeño retroceso del gobierno el día sábado, porque es el propio presidente el que manda la ley, pues él mismo recula. Y eso ya es importante. Esperemos que lo haga también en una orientación distinta a la política económica, en una orientación que tienda en este último año de gobierno, si este es un gobierno con fecha de caducidad, ya se va. Por lo tanto, esperemos que actúe con madurez el último año. Los salientes deberían tomar en cuenta y que ya, claro, gobernar, como bien decía Rafael, con grandes recursos. No es que sea fácil, pero es más fácil que gobernar sin recursos. El gobierno le toca tomar medidas serias que impliquen que el país tenga una política anticrisis. El gobierno todavía no asume que el país ya está en un proceso de recesión. Es un bache. Yo estuve en la provincia de Imbabura el fin de semana en un recorrido de la organización en la que milito, que es Democracia Sí. Y yo veo en varios cantones, por ejemplo, en Antonio Ante, una recesión clarísima. Fábricas quebradas. ¿Así? Es decir, sí, quebradas. Si no hay una política económica que fortalezca la producción, en un cantón productivo, textil, que no solo producía para el mercado nacional, estaba exportando a México, a Costa Rica, estaba exportando, y esa economía está ya en un proceso recesivo. Igual Otavalo está en un proceso recesivo. El gobierno debe entender que el sector productivo en general está en un proceso recesivo y que requiere ser apuntalado, que se requiere políticas que reactiven la producción, que eviten la debacle económica que podría suceder si el gobierno no toma medidas en ese sentido, que son distintas a paquetazos que lo que buscan es financiar un déficit presupuestario. Doctor Royarte, en lugar de paquetazos, ¿cómo hacemos para que primero respetemos la Constitución y nos pongamos un marco? Usted ha dicho, vea, 9 años no lo han hecho, no venga a pedirles al final que lo hagan. Pero podría ser pues una señal esta de vamos a respetar, revisemos todo y lo que no es constitucional lo vamos a rectificar. ¿O no hay cuero también para eso? Como diría. Bueno, pero lo que pasa es que para eso también usted tiene una corte constitucional. ¿Y qué hace? Pues usted presenta una demanda y se queda 7 años ahí. ¿Usted sí cree que tenemos una corte constitucional? Bueno, hay un edificio ahí. Un rótulo. Entonces, pero claro, no dice ahí la actividad y la actuación elemental de fallar según el orden de llegada, porque todos son iguales y por lo tanto nadie debe ser privilegiado. ¿Dónde quedó esa parte? No, si en eso hay que ser clarito. Yo no tengo ningún pelo en la lengua para decir las cosas como son. Y además, cuando uno falla, tiene que fallar razonadamente. 40 páginas de bla, bla, bla no es razonar nada. Pero a lo mejor en las 40 páginas podrían decirnos algo. Yo los leo, así yo los leo. Los leo y escribo, entonces no, por ese lado no.
No. Ahora, alternativas a estas alturas del partido, porque yo también he escuchado a algún personero gubernamental que dice, bueno, entonces denos alternativas. Perdóneme, lo que están gobernando son ellos. O sea, yo no le puedo decir a alguien, por ejemplo, yo doy clase. Ah, vea, pero estoy dando unas clases desastrosas. Ah, entonces dé la clase usted. Ah, pues, ¿para qué estoy yo ahí? ¿Para qué estoy yo ahí? En la democracia, esto de que uno le pueda pedir como votante y decirle, oiga, señor, está equivocándose, no haga esto. ¿Cómo más? Esperamos las elecciones con paciencia. Lo que pasa es que también hay otra cosa. El ciudadano tiene derecho a requerir a sus autoridades. El ciudadano tiene derecho incluso a equivocarse cuando critica a su autoridad. ¿Por qué razón? Porque la autoridad lo está representando, pues. Esa es la democracia. En una democracia, la autoridad, el presidente de la República, los asambleístas y los demás, representan al ciudadano. Y por lo tanto tienen que rendirle cuentas. Incluso tienen que satisfacer sus más mínimas dudas. Las más mínimas dudas. Porque el ciudadano tiene derecho a dudar. Pero aquí ocurre que el ciudadano no tiene derecho ni a dudar. Malcriados al preguntar cosas. Efectivamente, y la autoridad no tiene la obligación de responder, sino a enojarse. Bueno, pues si a usted no le gusta que le inquieran lo que está haciendo con la cosa pública, entonces no se dedique a esto. Pues. Dedíquese a otra cosa. Entonces, si usted me pregunta cómo manejo yo mi casa, bueno, pues es problema mío. Pero si yo estoy manejando la cosa pública, es problema del resto. Pero claro, usted también ve acá en nuestro país que los medios de comunicación cada vez comunican menos. Hay una autocensura brutal. ¿Te parece? Pero la gente no quiere hablar. Se muerde la lengua. No va a ser que el día de mañana esto se transforme en un juicio de estos de daño moral por 40 millones o peor, un juicio penal. Y que por eso nosotros siempre decimos que lo que ustedes dicen es responsabilidad de ustedes. Es culpa de para ustedes. Pero claro, y el ciudadano también es responsable. Sí, claro. Pero no importa, verá que también hay otros que sancionan a los medios por lo que dice otro. Hay un medio al cual lo sancionaron por una caricatura. Una caricatura que tiene autor conocido. Ah, no importa. Por más que el 25 de la ley diga que cuando tiene autor conocido no se sanciona al medio, sino que se hace responsable de quien emite la información. El medio también. A que vayan ahí poniéndole coto también a las cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que viene es una cuestión difícil. Y los que vengan, que esperemos que no sean más arbitrarios que los actuales, porque en esto como que hay un concurso de cada vez mayor arbitrariedad. El que llega al poder, claro, sí, pierde el discurso. Claro, en cada gobierno uno ve una dosis mayor. Entonces, ¿cuál será el otro? ¿Qué me vendrá a decir el próximo? Que como lo hizo el anterior, yo también y con creces, ¿no? Porque claro. Así es. Ah, pero usted no, que no se quejaba con lo que hacía el anterior. Entonces yo, y con más ganas todavía. Es un problema, porque eso además te va generando una cultura política en que el ciudadano mejor se calla, ¿ya? Y el gobernante cada vez sigue haciendo más lo que se le antoja. Claro, sin plata es más complicado, claro. Pero siempre se puede. Y a veces los niveles de arbitrariedad suben cuando hay crisis. Claro. Suben, aumentan. ¿Se vuelven más peligrosos? Claro, por supuesto. Doña Soledad, buen día, en Ecoavisa nos decía esto y yo les quiero pedir que es lo que va a pasar en la Asamblea Nacional. Esto fue lo que dijo sobre los tributos actuales. Esto no es parte de una agenda totalitaria, es parte de una respuesta responsable a incrementos que tenemos que realizar para equilibrar las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque existe una afectación no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional de la caída del precio del petróleo, de la apreciación del dólar, que ha reducido nuestros ingresos al presupuesto del Estado por más de 7.000 millones de dólares. De una manera adecuada y responsable, estamos buscando equilibrar esas finanzas en función de afectar y gravar impuestos a productos que no son de primera necesidad y que no afectan a la mayoría de los ciudadanos, del tratamiento a la ciudadanía. Es una norma que busca cuidar la dolarización, es una norma que lo que busca es cuidar el empleo, es una norma que lo que busca es proteger la producción nacional. Estamos aquí señalando que esta reforma tributaria tiene también incentivos importantes, que los problemas que estamos enfrentando a nivel económico son fruto justamente de una baja de los ingresos en el presupuesto.
impuesto, aquellos ingresos que se han reducido por la caída de los precios del petróleo en más de 7.000 millones de dólares. Esto nos afecta a la economía del país y estamos buscando esos equilibrios necesarios. Los gastos corrientes, como son policía, militares, educación, salud, no pueden ser reducidos. Exa FM. Bueno, ahí hay una, digamos ya, una visión de lo que va a ser la discusión en la Asamblea Nacional, doctor Larrea. No es una decisión totalitaria, esto es para buscar el equilibrio fiscal, además van a pagar los que más tienen. El discurso de, igual cuando comenzaron. Sí, además con un error estratégico, ellos creen que con estas medidas protegen la producción, están absolutamente equivocados, lo que hacen es debilitar el proceso productivo. Proteger la producción sería, por ejemplo, el día de hoy, reducir a 0 aranceles las materias primas, 0 aranceles, para que los textileros del país, los artesanos del país puedan producir a más bajo costo y puedan competir en Costa Rica, en México. Pueden los claro. turistas ir a comprar como lo hacían en Otavalo, en Antonio Ante. Es decir, hay medidas concretas que se pueden adoptar. No es que no existen posibilidades de medidas. Claro que hay medidas que pueden ser alternativas y creo que hay que proponerlas además. Yo creo que hay que proponerlas. Y creo que parte de esa propuesta es 0 aranceles a toda materia prima, porque de lo contrario estamos pagando impuestos sobre impuestos. El pago de impuestos sobre materias primas, aranceles sobre materias primas, encarecen los costos de producción, encarecen los productos que van al consumo, y eso debería eliminarse. Solo eso valdría mucho más posibilidades de un mantener el empleo. Bajaría más o menos un 15% del valor del costo de producción. Exactamente. Y eso permitiría mantener empleo, permitiría incluso reactivar ciertos sectores de la economía. Es decir, estas medidas no van en ese sentido. Estas medidas van a la recaudación, porque el gobierno no quiere de ese montón de secretarías de Estado unirlas. Si el gobierno ha creado 40 cerca de 40 secretarías de Estado. Muy bien pueden eliminarse 12 o 13 de ellas y no pasaría en el país absolutamente nada. Se reunificarían varios ministerios en vez de dividirlos y se ahorraría gasto público. Hay que bajar el gasto público. Esa es una tarea absolutamente imprescindible. ¿Y si se quiere pasa siempre por bajar, por ir al empleado público, no para otra? No necesariamente. En cierto sentido sí, en esos ministerios sí, porque hay exceso de burocracia, incluso de burocracia de altos salarios. Y de la felicidad y eso. Bueno, por ejemplo, ese tipo de ministerio, ¿qué sentido tiene? Sí. Si tienes un ministerio coordinador de patrimonio cultural y tienes ministerio de cultura, puedes eliminar el ministerio, puedes volver a unificar cultura con educación, puedes, aunque no sea lo mismo, pero puedes tener una subsecretaría de cultura que implica bajar costos. El país requiere un proceso de austeridad pública. Y esa austeridad pública el gobierno debe asumirla. No estamos en la época de las vacas gordas, sino de las vacas flacas, y el gobierno no entiende todavía eso. Es decir, debe ser porque se siente gordo. Obeso. Totalmente obeso, es un estado obeso, desde luego que sí. Se ha aumentado el gasto público de una manera impresionante. Acordémonos que el presupuesto del Estado, cuando este gobierno ingresa, es de menos de 12.000 millones de dólares. Y el presupuesto de este año es de 24.000 millones de dólares y desfinanciado. Y desfinanciado, las cifras no son, diría yo, las mismas, las que cita el régimen, a las que sectores analistas económicos, investigadores sostienen. Pero el gobierno dice que el déficit actual es de 1.100 millones. Hay analistas que dicen que el déficit puede llegar a 7.000 millones. Sí, el gobierno podría tener una política que combine austeridad pública con apoyo a la inversión y al sostener las fuentes de empleo. Que recupera más dinero. Y puede recuperar mucho más dinero si la actividad económica que hoy se está deprimiendo y que muchos pequeños, micro, medianos y grandes empresarios dejan de pagar tributos porque sus actividades económicas decrecen. Lo lógico es apuntar a que se mantengan para que haya recaudación tributaria. Es decir, en definitiva, las medidas anunciadas y el Congreso las va a aprobar de manera totalitaria, pues sin debate, se han inventado un método además que no existe en ningún parlamento del mundo, que es aprobar las leyes en paquete, no artículo por artículo, que permitiría un debate serio de cada cosa, sino que aquí se manda de Carondelet la ley y así mismo sale, y si hay algún ajuste se hace en el camino por orden de la Secretaría Jurídica de Carondelet. Así se maneja. Aquí los grandes legisladores no están en el Parlamento.
están en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, lamentablemente no hay debate. Se ha empobrecido tanto el debate jurídico, político, económico. El país se ve a sí mismo, no ve que está en un planeta, no ve qué está pasando en el mundo. Y le voy a decir 2, 3 anécdotas. Se crea UNASUR y no hay propuesta. Se crea la Comunidad Latinoamericana y del Caribe y no hay propuesta. Es decir, un avance importante, sin duda, que los latinoamericanos y los sudamericanos tengamos un organismo común, pero para hacer propuestas, no para venir con la cantaleta de siempre cuando el mundo ya cambió y el muro cayó por a los dos lados. Cuando la política exterior, por lo menos del gobierno de Clinton y ahora el del gobierno de Obama, es distinta a la política intervencionista norteamericana en América Latina. Frente a esa realidad no hay respuesta. Es decir, el debate se empobrece en toda la línea. No se quiere comprender que los países no son solo Estado y mercado, que además de Estado y mercado hay sociedad, hay ciudadanía, que es un punto estratégico clave y que debe respetarse a la ciudadanía. Y que este gobierno nos propuso inicialmente que lo iba a hacer. Y lo que hizo es todo lo contrario. Además que iba a tener participación. Subordinó a la ciudadanía a un Estado cada vez más obeso, más autoritario y más concentrado. Doctor Ollarte, esta sincronía entre el Parlamento, la Asamblea Nacional y el Gobierno, el Ejecutivo, que en unas ocasiones podría ser beneficioso para la gobernabilidad, pero parece pernicioso para la democracia. ¿Qué piensa usted que puede pasar en la Asamblea entonces? Es que nosotros lamentablemente creemos todavía que la separación de poderes funciona por sí misma, es decir, que el poder controla el poder porque hay instituciones distintas. Siempre se suele decir que el que controla al gobierno es la oposición. Cuando la oposición no tiene mayoría parlamentaria, pues lisa y llanamente el gobierno puede hacer mucho más de lo que podría sin la oposición. Eso es bien fácil. Es decir, si usted me dice que el éxito de un gobierno y si la propaganda del oficialismo, del movimiento oficialista va a ser que tienen que seguir teniendo la asamblea para poder gobernar, pues bueno, entonces lo que me está diciendo es que usted no puede gobernar en democracia, es decir, usted no puede gobernar con las reglas con las cuales han gobernado todos. Es decir, yo tengo el gobierno y en el Parlamento usted ve también disgregada las posibilidades de ideología de la gente. Ahora también dependerá de la oposición, porque la oposición en esto es súper torpe, porque empiezan a hablarte de que, es que el método de Hunt, mira, con el método de Hunt, con el imperial y con el cocientes y residuos, con el Webster, con el de Hare, con cualquiera, si tú me divides listas, no vas a sacar escaños, así de fácil. Yo no le puedo dar un escaño. Si Alianza País tiene 43% de una votación en una circunscripción electoral y el siguiente tiene 10 y tengo que repartir 3 escaños, no se va a llevar ninguno usted con 10%. Pues yo no le puedo dar un escaño al 10%. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sentarse a conversar, porque si no se va a sentar a conversar, pues usted le va a estar haciendo el favor al oficialismo y el oficialismo se va a llevar buena parte de la asamblea. No digo que la mayoría que tiene hoy día, pero sí una mayoría que le permita por lo menos hacer contrapeso. Usted ve que la unidad es indispensable. ¿Sí? Bueno, en términos electorales. Ahora uno también supone que la oposición será inteligente y no te pondrá en las listas a cualquier descalificado solamente porque es de la oposición. No, o sea, si que usted quiere perder las elecciones, vaya y piérdalas. El problema es que ¿quién pierde a la larga? Porque los políticos se pelean entre ellos, pero a la larga, en medio de este show de políticos de gobierno y políticos de la oposición, están los ciudadanos, que están ahí al medio y que no pitan nada, porque ni les preguntan. Ahora, que la discusión parlamentaria hoy es... Sí, claro, pero eso se debe a una reforma legal que le permite a esta gente aprobar los proyectos de ley en paquetazo. Es decir, ya no se discuten como antaño artículo por artículo, sino que usted puede aprobar. Además, entonces, ¿en qué consiste la discusión? El ponente le permite reformar pero algo. Vea, cuando usted toma las actas de debate parlamentario, mejor ya ni las lea, porque es un bla, bla, bla intrascendente. O sea, se te va la ley hasta con faltas de ortografía. Corrigieron un maquinazo en la Constitución, que uno siempre decía, vea el maquinazo, no son fondos provisionales, no son fondos provisionales, no previsionales, pero sí tiene otro también, pues si quiero se la voy diciendo. En el artículo 100, esta es buenísima, a mí me encanta esta, ¿ya? 163, inciso segundo. Los miembros, para que la próxima media también lo hagan. Después le doy la tercera y la cuarta, porque hay algunas acá. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención.
repitió la palabra 2 veces entre medio de una. Es que querían ratificar bien y dejar bien te fue claro. nomás, ¿ya? Entonces, de esa forma usted decía, si así aprobó la Constitución, ¿cómo va a aprobar la ley? Ahora, Verá que aquí está uno de los que aprobó la No, Constitución. está absolutamente. no, los políticos nunca No, se equivocan, ya. no es culpa de ellos. Yo Son no otros. he sido asambleísta. No, pero Pero sí No he metieron sido. cuchara. la Asamblea Constituyente... Cuando yo sea asambleísta Gustavo- y tú seas asambleísta. Yo fui diputado cuando sí, claro, tú trabajabas sí, en no, el por Congreso. eso. Conoces la Sí, seriedad. no, por eso. Pero digo, Conoces cuando, absolutamente cuando que yo era, actúo pero con cuando absoluta tú eras, seriedad. cuando Pero tú yo no eras fui ministro, constituyente. les ayudaste a hacer la Espérate, Constitución. no. Ni mucho menos. Acuérdate tú, cuando se instala ¿Pero la asamblea, criticó mucho yo usted o no? dejo No el mucho. Ministerio de Gobierno. Sí, pero la construiste. Es decir, una cosa... Pero sí la criticó a la Constitución, Pero ¿o nos desde dijo que era muy luego- bonita la no, Constitución? no, estás equivocado. Yo tengo una entrevista en la revista Vanguardia Y en y la otra en revista Vistazo, en donde yo digo 2 cosas importantes. Digo que las 5 funciones del Estado no estoy de acuerdo, y que no estoy de acuerdo en que una de ellas elija por mérito, porque es un grave riesgo. Claro. Y el riesgo se terminó. Eso fue una aprobación ingenua de alguna gente que lo hizo por ingenuidad, otra la hizo por malicia, que es a dedo poner funcionarios públicos. Ya ve que es bueno recordarle. Pero porque desde luego, pero para que puntualiza. usted se acuerde. Porque uno más bien tiene el mal Pero pensamiento. claro, pues, sí. uno dice, Pero no, sí, solo estuvo esto que era una gran... que una Piensa gran mal y constitución. acertarás, dice pensado. Rafael. Pero por supuesto, piensa mal y acertarás. Pero no, lo que pasa es que no se puede satanizar las cosas, hay que puntualizarlas e ir a un debate serio. Pero eso es otra cosa. Si a mí la oposición me va a salir con el cacho de que cambiando la Constitución vamos a mejorar, déjeme nomás tranquilo esto. Con esto. Sí, claro, vamos a hacer la Claro, enésima pero por Constitución. ejemplo, si es que la oposición, todas las fuerzas políticas Ajá. democráticas del país acordamos ir a una consulta popular. Esa es una para propuesta de reformar la- democracia, sí. Sí, para Ya. ir a una reforma, no a una constituyente. una reforma constitucional rápida que nos permita salir del hiperpresidencialismo y de esto de la meritocracia, que no es más que dedocracia. Es decir, y creo que ese sería un avance Ahí va a importante. tener problemas si es que Y quiere otro respetar avance- el sistema de reforma Y constitucional. otro Si se lo avance quiere pasar, importante pues bueno. es salir del tema clave, que es la aprobación de un paquete de enmiendas inconstitucionalmente aprobado por una consulta popular para que sea el pueblo en las urnas la que se exprese. Oiga, Con pero usted cuidado con combinamos. esas reformas constitucionales rápidas, porque son reformas constitucionales a la Bartola y de esas hemos tenido. Pero que deberá Pero ser de ratificada sobra en por Ecuador, por pues la reforma ciudadanía, constitucional a la Desde luego, a flash. y por Y una asamblea, nacional. Una asamblea constituyente, y si la pierde, Ah, no, yo creo que hay que hacer una asamblea más allá porque de es fácil quién llamar gane. una asamblea constituyente, Yo creo ganarla que- es otra cosa. Yo no creo que una asamblea constituyente en el corto plazo sea permita, posible y pero sí permita creo que en llevar. el mediano plazo hay que ir Sí. a una constituyente que permita hacer los cambios democráticos que esa constitución vigente actual requiere. Sabe que cuando usted me hizo acuerdo que era asambleísta, congresista, usted diputado, y yo escribí unas 2 o 3 veces diciendo que esa era una posición y llegó al ministerio y ahí decía, creo que me equivoqué. No habló conmigo. Yo quiero agradecerle al doctor Rafael Loyarte y al doctor Gustavo Larrea por compartir su visión y intentar entender qué es lo que pasa políticamente. Ya está ahí en nuestros estudios el economista Abelardo Pachano para seguir discutiendo en cambio la parte económica. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar esto y vamos a estar ahí. Enseguida volvemos. Gracias por venir. Enseguida volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias por permitirnos que tu visión sea nuestra misión. Ya son 60 años de mantener la excelencia y tradición en el cuidado de tus ojos. No importa la edad que tengas, te podemos ayudar a dejar los lentes. Si tienes más de 45 años y ya tienes problemas para leer,